Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de marzo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15. El año pasado tuvimos la oportunidad de intentar hacer la lectura de la Biblia desde un aspecto cronológico. Es muy importante poder entender un poco el panorama de manera cronológica de la Biblia, porque eso también nos permite pues ubicar las experiencias en las que los escritores inspirados por el Espíritu Santo plasmaron en estos libros o a través de una tradición oral sus experiencias y lo que iban recibiendo del Señor en cada etapa, no solo de su vida, sino en las circunstancias puntuales que estaba viviendo Israel como pueblo que se estaba conformando. Hay unas etapas marcadas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que, que nos permiten ir entendiendo la experiencia que están viviendo y la comprensión también de lo que está escrito. Por ejemplo, hay una primera etapa que es la creación, luego la conformación del pueblo como tal en cabeza de Abraham, como el Señor llama al patriarca Abraham en unas circunstancias muy particulares, y cómo Abraham a través, o va más bien legando a sus hijos esa bendición y esa promesa que recibió del Eterno para bendecir, y así lo entendemos hoy, no solo a sus descendientes biológicos, sino a aquellos que fuesen descendientes de la fe. Luego vemos una etapa en que Israel tiene que ir a Egipto a refugiarse, y después de muchos años en Egipto, pues tal vez acomodados, olvidando la promesa, son esclavizados. Luego viene una etapa que es el éxodo, la salida, que se extiende hasta 40 años. Y en ese contexto del éxodo tenemos prácticamente casi todo el Pentateuco: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego cuando ingresan, cuando pasan el desierto, pero es esta eh, generación que salió de Egipto, entramos en una etapa, y es la etapa de conquistar la tierra prometida, que también es una etapa que se lleva varias décadas, donde estamos en el libro de Josué, ¿sí? Donde el pueblo de alguna manera experimenta unidad, un liderazgo muy coherente, consecuente a lo que recibe Moisés Josué, y muere Josué y pasamos a una etapa, a otra etapa que se va a conocer, la etapa de los jueces, que sale alrededor de 250 años. Esta etapa de los jueces nos va a abarcar varios libros, ¿sí? No solo el libro de jueces, porque, insisto, nuevo es la parte cronológica, como periodos que ellos están viviendo, pero estos periodos no se sujetan a un solo escrito. Por ejemplo, la época de la monarquía, que la monarquía empieza con Saúl, que es el primer rey que hay sobre el pueblo de Israel. La época de la monarquía está descrita en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, en el primer libro de Samuel después del capítulo 7, en el segundo libro de Samuel, pero también este periodo tiene incluidos los profetas. La mayoría de los profetas están dentro de esta parte de la monarquía, como Isaías, como Jeremías, y ya muchos de los profetas menores como Oseas, Joel, Jonás, están en esta época de la monarquía. Así que cuando hablamos del periodo de jueces, estaríamos abarcando el libro de los jueces,
el libro de Ruth, y el principio del primer libro de Samuel, ¿sí? Porque de hecho Samuel se conoce, que está dentro de este periodo de los jueces, como el último juez sobre Israel, ¿sí? Acordémonos que estos jueces tenían varias funciones. Algunos eran líderes militares, algunos llegaron a ser líderes espirituales, y en el caso de Samuel, que lo dice literalmente la Biblia, que Samuel juzgaba a Israel, él fungía como profeta, y también ejercía un sacerdocio delante, delante del Señor. Así que al hablar del periodo de los jueces, estamos hablando de estos libros. Ya hemos visto algunas características del libro de los jueces, y después de Sansón, que mañana terminaremos bien la historia de Sansón, entra lastimosamente un periodo decadente, ¿sí? Es un periodo de derrota espiritual, es un periodo donde incluso van a suceder unas situaciones que desde la ética y la moral son completamente cuestionables, y es donde van a aparecer en escena personajes como Micaía y más adelante el levita, ¿sí? Estas historias que pues no las tenemos planteadas en la guía devocional, pero vale la pena mencionarlas porque, porque va a venir un periodo oscuro en Israel, va a venir un periodo, bueno, viene lentamente, lentamente en decadencia, con algunos chispazos de sensatez, con algunos hombres y mujeres, porque ahí está también Débora, algunos hombres y mujeres que se despiertan, que, que de alguna manera son tocados, llamados por el Señor para cumplir una misión puntual, pero poco a poco va entrando tanto frío en el corazón, eh, nos podemos ir alejando tanto de la luz, que sencillamente llegamos a un estado donde ya no se distingue lo bueno de lo malo, donde ya no se distingue, como dice la Biblia, la mano derecha de su mano izquierda. La historia de Micaía nos muestra una completa decadencia espiritual, donde la fe se vuelve un negocio, un comercio, que es cuando Micaía incluso contrata a un levita para su Dios, y era un levita, o sea, un levita, un hombre llamado a ministrar en el templo, en el tabernáculo en aquel momento, y, y, y pues simplemente por negocio, por dinero, porque le daban un sueldo. Imagínense que se vuelve un asalariado, ¿sí? El levita se vuelve un asalariado, y ni siquiera para ministrar al Señor, sino para ministrar el ídolo que Micaía construye. Hay una decadencia entonces espiritual, se comercia con la fe, hay corrupción, porque esto es un acto corrupto, cuando por dinero yo complazco al otro por encima de mis principios, ¿sí? Eso es corrupción, eso es decadencia completamente. Y más adelante, cuando entra en escena el levita con su concubina, aparecen conductas que se habían visto en el libro del Génesis en Sodoma, ¿sí? Cuando estos hombres de Benjamín piden que saquen afuera al levita, que lo quieren conocer. Ese conocer es un eufemismo de querer tener relaciones sexuales con él, ¿sí? Relaciones homosexuales sería, es lo que se veía en Sodoma. Eh, Sabemos que este hombre también en una actitud terrible saca la concubina de levita para protegerlo, también en una postura completamente machista y egoísta de este momento que está viviendo, y sabemos que pues a esta mujer la violan hasta causarle la muerte. Esto es ya la tapa, esta es ya la decadencia absoluta de una sociedad que se ha apartado del Señor. Ya cuando una sociedad raya a estos vejámenes, a estas, ¿cómo les podemos decir? A estas barbaridades, es porque
Definitivamente su corazón está años luz del Señor, está en completa decadencia espiritual y moral. Cuando la moralidad raya estos límites es porque la vida espiritual está completamente nula, no hay luz, hay completa ausencia de luz. Lo único que está cubriendo esta sociedad son densas tinieblas. Casos como diríamos nosotros en el presente, casos aberrantes que no tienen sentido. Ayer conocía una noticia muy lamentable aquí en la ciudad de Cali de una mamá, un abuelo, un padrastro que comerciaban con una niña de 9 años, desde los 7 años, hacían pornografía infantil y vendían estos videos de su propia niña, de su propia hija. Y esto no nos puede dejar de escandalizar. Cuando estas situaciones se nos vuelven normales, cuando en nuestro corazón y en nuestra mente, de tanto escucharlo, de serlo tan común, cuando a nosotros el pecado se nos vuelve normal, cuando nosotros empezamos a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, cuando nosotros empezamos a aplaudir como actos de heroísmo el cinismo del pecado, porque estamos en un momento como el de la época de los jueces, donde se aplaude el pecado, donde se aplaude la valentía o más bien el cinismo de aquel que abiertamente reconoce que es un pecador. Y, y eso la sociedad lo está mirando como algo ejemplar, ¿sí? Y lastimosamente el creyente cae también en ese engaño, el creyente está cayendo en esa dinámica absurda que muestra solo que la sociedad está completamente apartada del Señor. Eso es lo que nos muestra el final del libro de los jueces, lastimosamente. Pero también nos está dando una radiografía de las consecuencias de manera paulatina, cómo la sociedad entra en este completo deterioro por haberle vuelto la espalda al Señor, ¿sí? Y que quienes debían representar, porque el final del libro de los jueces nos muestra tanto un sacerdote como un levita, que quienes debían levantar la moral, la, la vida espiritual del pueblo, pues estaban completamente también absortos en esta dinámica de violencia y de corrupción. Y por eso depravación también, esta palabra la tenía aquí escrita, depravación, es una completa depravación y degeneración bueno, de la esencia del ser humano, que el ser humano fue diseñado para vivir en la luz, para vivir en la rectitud, para hacerle bien. Por eso el Señor le delegó no solo la administración de la creación, sino que la sojuzgara, o sea, que la sometiera y que la sometiera con justicia, que la sometiera con sabiduría y con inteligencia. Pero en medio de toda esta oscuridad, pues va a aparecer la esperanza. Y es que en todo tiempo crítico, siempre hay una esperanza. Primero la esperanza es el Señor, una esperanza viva. Pero, pero como lo vemos en la Biblia y lo hemos visto a través de la historia de la humanidad, ha habido personas que han tenido un sentir diferente, que han tenido una inquietud diferente, que, que son, y es una expresión que se conoce en la Biblia, un remanente, ¿sí? Como un pequeño grupo. Acordémonos cuando en la época de Acab, Eliseo, eh, mm, él, él- él- él se quejaba que no había alguien más, perdón, Elías, el profeta Elías, se quejaba que no había ningún otro profeta que se hubiera guardado. Sí, el Señor le dice, no, yo me guardé un grupo de profetas, de hombres temerosos que tampoco se han contaminado y que me he reservado. Y a través de todas las historias decadentes de la humanidad, siempre ha habido un remanente, un pequeño grupo que ha puesto su mirada en el Señor, que ha temido, que ha guardado su palabra, que ha agradecido. Y ese pequeño remanente en el Señor es la esperanza. Es como una buena semilla que queda en medio de una semilla corrupta. Es como una buena semilla que va a dar un buen fruto en medio de una cantidad
de frutos de contaminación, casi, digámoslo, que causan la muerte, pues ese pequeño fruto puede surgir y puede ser la esperanza para otros. Y así va a aparecer entonces en el mismo periodo de los jueces, una historia eh, muy conmovedora, que es la historia de Ruth, que es la historia de Noemí, que es la historia de Booz, una historia que nace, que se pueden juzgar muchísimas cosas en la historia de Ruth, porque ellos abandonan la tierra prometida, ellos se van a morar a una tierra lejana y seguramente muchos en una interpretación han juzgado la, la, la decisión de Elimelech y de Noemí de irse porque había escasez, porque había dificultades en la tierra de Israel, en Judá, y ellos deciden irse para Moab, que es pues en otro pueblo, se van para el extranjero, como muchos hoy en día hacen, ¿sí? Cuando ven que la situación en su país se pone difícil, pues migran. Eso pasa en Colombia, ha pasado en países latinoamericanos, se ha pasado en otros países, pues que de alguna manera se está buscando mejores oportunidades de vida, ¿sí? Económicas, por temas de seguridad, por temas laborales, académicos. Entonces Noemí con Elimelech y sus hijos migran hacia Moab, ¿sí? Buscando mejores oportunidades. Entonces les decía, algunos comentan, los comentaristas dicen, es claro, al irse de la tierra prometida, pues se van de la bendición. Yo considero que la bendición más que la tierra y un lugar está en el Señor, y que yo estoy donde el Señor me diga que esté. Ahí está mi bendición. Yo estoy en la ciudad, en el lugar, en el trabajo, en la empresa, en la casa, en el barrio, donde el Señor me indique, porque mi bendición es su cobertura. Mi bendición nunca es una condición. Mi bendición es la relación que yo puedo tener personal y estrecha con el Señor. Así que en medio de ya esta decadencia absoluta, pues Noemí decide irse para Moab con su esposo Elimelech. Sabemos que sus hijos mueren y quedan sus nueras. Y aquí empieza una historia que tiene unas características que de nuevo nos permite ver las buenas cosas que hay en el ser humano. Como le decía el Señor a Jeremías, le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, ¿sí? Y cuando aparece la historia de Ruth, eh, de Noemí, vemos como de en medio de lo vil, de todo lo vil, que en lo que termina el libro de los jueces, podemos entresacar lo precioso. ¿Y qué es lo precioso que vemos en esta historia de Ruth, de Booz, que es un familiar de Noemí? Vemos primero rectitud, ¿sí? Vemos rectitud. ¿Rectitud en quién? En Booz. ¿Rectitud en quién? En la misma Noemí, ¿sí? Cuando Noemí despacha a sus nueras, en ella hay rectitud. Le dice, yo no tengo nada que ofrecerles, ya mis hijos murieron, no tengo más hijos. Ahí hay un tema que se ve mucho en Ruth, que lo hemos mencionado, como es la ley del levirato, que es que si un familiar muere sin haber tenido hijos, la viuda tiene la oportunidad de redimir el nombre del difunto, pues con otro familiar que tenga, que se llegue a ella, y para que perpetúen el nombre. Para la antigüedad era muy importante perpetuar el nombre, y el nombre se perpetuaba a través de los hijos. Un hombre que no alcanzaba a tener hijos y moría, pues esta ley lo que buscaba era que por lo menos un hijo de su esposa mantuviera su nombre. ¿Sí? Es algo así como que un familiar daba su semilla por genética, lo más cercano al difunto, y ese hijo no era de este hombre, de este familiar, sino que pasaba a ser el heredero y el que perpetuaría el nombre del difunto. A muchos no les gustaba porque era como tener un hijo y darle el nombre y el título del hijo a otro, ¿sí? A un familiar, de fuera un hermano o a un familiar. En esto vemos esa misma rectitud de voz, ¿sí?
que estuvo dispuesto a redimirlas y a redimir el nombre de los difuntos. Vemos también amor, un amor entrañable de Ruth por su suegra Noemí, un amor entrañable de Noemí. Eh, es un libro que nos va a romper tantos esquemas, que va más allá de lo social, que va más allá de lo religioso, que va más allá de la tradición. Como en medio de lo que muchos pueden ver como un lugar que no es de bendición, pues para Noemí terminó siendo a la postre una bendición por la persona que encontró allí, que fue Ruth. Vemos en esta historia gratitud, mucha gratitud. Entonces mire que son virtudes que en medio de una época de desesperanza, de derrota, aparece una posibilidad, una esperanza, ¿sí? Vemos aquí fidelidad, cuando Ruth le dice a su suegra, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En esto estamos viendo fidelidad. Y impresionante, hasta Ruth decir, yo me adhiero a tu fe. Claro, reconociendo que el Dios de Israel era el Dios del universo, se adhiere a esa fe. Vemos devoción en quién, en Ruth, en Booz, vemos dedicación. Estas virtudes, estas actitudes que tal vez en el momento escaseaban, ¿sí? Porque cuando vamos terminando el libro de los jueces vemos que en esa época escasean estas virtudes. Está la violencia, la corrupción, la inmoralidad, la mentira, el engaño en el que está absorta la sociedad, que, que estas actitudes se convierten literalmente en la esperanza para el pueblo de Israel, a tal punto, que de los lomos de Ruth y de Booz, donde el Señor vio rectitud, amor, gratitud, fidelidad, devoción, dedicación, va a venir quien va a ser el que va a volver a restaurar a Israel como nación, que va a ser el rey David. Ruth y Booz son los bisabuelos de David. Y es muy, muy conmovedor, porque como si es posible y cómo el Señor, como le decía, insisto a Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil. No dejes que lo vil opaque lo precioso que hay en ti. No dejes que lo vil puede ser, no sé, malas actitudes, eh, hábitos incorrectos. No dejes que eso opaque el tesoro precioso que está en tu corazón. Mi invitación hoy para que oremos es que seguro estamos viviendo un momento muy difícil, no solo en la sociedad colombiana, en el mundo entero. Es un momento además es de estupidez. A mí me parece que estamos viviendo un tiempo de mucha estupidez, pulula la estupidez, eh, pero es un desafío también para nosotros como personas de fe. Y hay una esperanza en medio de este mundo tan corrupto, tan engañado, tan mentiroso, tan superficial, tan inmoral. Es que es impresionante el nivel de inmoralidad en el que estamos hoy. ¿Sí? Como la inmoralidad es como lo normal y tratar de vivir una vida moralmente recta es una locura y es una cosa ilógica. Pero hay esperanza y nosotros debemos procurar ser un remanente que se mantenga en rectitud, en amor, en gratitud, en fidelidad, en devoción, en dedicación para con el Señor y para con el prójimo. Nosotros debemos ser esa buena semilla, que la buena semilla crece. La buena semilla da fruto y si da fruto genera más semilla y una buena semilla tarde que temprano sí puede minimizar esa mala semilla que está sembrada en el mundo. Nosotros somos ese trigo sembrado que debe dar un buen fruto, pero procurémoslo poner los ojos en el Señor, procuremos agudizar el oído para entender claramente su palabra y para comprender también los tiempos. Nuestra oración no solo puede ser por nuestro bienestar, ¿sí? Y nuestro bienestar no es solo
tener trabajo, tener ingresos, no tener deudas, tener salud. No, bienestar es mucho más que eso, porque usted puede tener un excelente trabajo, puede tener todos los ingresos que quiera, puede tener las propiedades que quiera, puede tener los amigos que quiera, pero si no hay paz en el corazón, ¿de qué sirve? Pero si no hay si no hay comunión con el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Nosotros sabemos que nuestro bienestar está más allá de las cosas materiales. Por eso de nuestra oración no solo se puede quedar en que el Señor supla todas estas cosas, sino que en verdad nos cuide, que nos guarde. ¿Cuánto oramos para que el Señor nos guarde en medio de esta sociedad corrupta? ¿Cuánto oramos para que el Señor guarde a nuestros hijos? Imagínense qué tristeza que nuestros hijos caigan en las drogas, que nuestros hijos caigan en esos desórdenes sexuales en los que anda este mundo. Qué tristeza que nuestros hijos caigan o nosotros mismos en actos delictivos, porque ya no lo distinguimos, porque es que robar es tan normal como mentir y, 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 y a veces llegar a quitarle la vida a otra persona es tan normal como robar. Y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no podemos caer en tal ceguera que también vayamos como borregos al matadero. Oremos porque seamos guardados, oremos para que seamos protegidos. Y no solo protegidos de que bandidos nos hagan mal, no, protegidos de que el mal mine nuestro corazón. Que el Señor nos guarde, que no vengan actitudes de soberbia, de altivez, de orgullo, que la corrupción no toque nuestro corazón, que esa decadencia espiritual que nos muestra el libro de jueces no llegue a nosotros, sino que por el contrario, nuestra luz, la luz del Señor a través de nosotros resplandezca. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y que cada oportunidad que tengamos en verdad pongamos nuestra vida delante del Padre. Dispongamos nuestro corazón, todo nuestro ser para que oremos. Señor, y yo quiero hoy presentarte en mi vida, digámosle así, presentémosle nuestra vida. Sí podemos identificar, Señor, similitudes en la última etapa de los jueces a lo que nosotros vivimos hoy en nuestra sociedad. Y, y nosotros, entonces, Señor, con humildad lo digo, si somos una esperanza de luz y de que tu presencia, Señor, esté en medio del mundo, por tu Espíritu en nosotros, Señor, para contrarrestar toda esa debacle en la que la sociedad, Señor, ha entrado. Donde, como estaba advertido en la Escritura, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Donde hay, Señor, eh, una inhumanidad, porque hacerle daño al prójimo es como algo cotidiano y normal. Donde no se valora la vida del ser humano. Y no que a la creación no haya que cuidarla, y no que a las criaturas no haya que cuidarlas, por supuesto, y respetarlas. Pero ¿cómo puede ser más importante la vida de una mascota que la vida de un ser humano? A veces las personas hoy en día se preocupan más por el bienestar de un animalito que por el bienestar de un ser humano. Y eso marca decadencia a la sociedad. Claro que uno debe cuidar toda la creación, pero nunca se puede anteponer a la vida humana, Señor. Por eso yo te pido, Señor mío, que guardes nuestras vidas como un remanente delante de ti. Yo sé que tenemos muchas necesidades todos, pero tenemos que aprender a orar también de ser guardados, de que la corrupción no toque nuestra vida ni nuestra familia. Yo te suplico, Señor, que tu luz resplandezca en cada hogar, que escucha cada día tu palabra, y que tu luz, Señor, nos permita identificar
aquellas actitudes, conductas y costumbres de este mundo, Señor, que corrompen las buenas costumbres, las costumbres de la santidad y de la verdad. Yo te pido que cuides a tu pueblo y que cuides nuestros hijos. Yo te suplico que nos despiertes, por favor, y que con valentía y determinación cultivemos buenas actitudes, la verdad, la rectitud, el amor, la gratitud, la fidelidad, la devoción, la dedicación, Señor, a lo bueno, a ti, a la familia, al trabajo, Señor, al trabajo honesto, al trabajo ordenado, al trabajo justo, Señor. Guárdanos en tus manos, cuídanos como la niña de tus ojos, y que el celo de tu santidad nos proteja siempre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.